Este programa llega a ustedes gracias a Venvox, seguro, fácil, rápido y económico. Y a Conexión VE, el directorio comercial que conecta a la comunidad venezolana en el mundo. Y tú tampoco lo hagas. La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, junto a Cristian Garcés, introdujo esta semana ante el Congreso colombiano un proyecto de ley para regular el porte de armas en ese país. La aprobación de esta ley, según los congresistas, permitiría a los colombianos defenderse de criminales. Así lo afirmó en su cuenta de Twitter la senadora Cabal. Cada año, los colombianos se sienten más vulnerables, más inseguros, más temerosos de lo que les pueda pasar. El 99% de los homicidios se producen con armas ilegales. Es increíble que en mayo del año pasado hayan asesinado a una enfermera por robarle su bicicleta y a un domiciliario por robarle su celular. ¿Por qué la vida del delincuente vale más que la vida del ciudadano de bien? Por eso es necesario que el legislador tome cartas en el asunto. Por eso promovemos el porte legal de armas. Quien delinque sabe que no lo hace con un arma legal y sabe que el otro está desprotegido. El problema no son las armas en sí, sino quién las usa y para qué. Durante muchos años, los colombianos pudieron acceder al derecho de porte legal de armas. Mucho tiempo existió ese decreto que los protegía, hasta que llegó Juan Manuel Santos y se inventó la palabrita porte especial de armas. ¿Qué significa especial? Que solamente el 5% de quienes portaban, que son aproximadamente 400.000 personas, pueden hoy hacer uso de ese salvoconducto, porque además de todo, tienen que pagar impuestos y no pueden usar el arma. Increíble, ¿no es cierto? No podemos estar a merced de los gobiernos de turno. Por eso es que a los legisladores nos corresponde proteger a los ciudadanos con leyes que habiliten el uso y el porte, implementando además un registro único de armas en una plataforma tecnológica que permita darle trazabilidad y seguimiento. Eso está inventado, señores. Devuélvanos el derecho a proteger nuestras vidas. Sin embargo, esta propuesta tiene ya sus detractores, comenzando por el propio gobierno de Iván Duque, quien a través del consejero presidencial para la Seguridad Nacional Colombia, Rafael Guarín, expresa lo siguiente: el camino no es armar a los colombianos, ni promover la compra ni el porte de armas. Las armas no son derecho en Colombia, conforme a la Constitución. Controlar rigurosamente las armas que tienen permiso y perseguir implacablemente las ilegales contribuye a reducir el delito. Agregando además que tener permiso de porte o tenencia de un arma de fuego debe ser una situación extraordinariamente excepcional, jamás un derecho. El expresidente Álvaro Uribe, de la misma tolda de la senadora Cabal, también se refirió a este polémico tema y lo calificó de muy delicado. No pidamos generalización de porte de armas, dijo el expresidente. Manteniendo el decreto de desarme, se puede pedir a las brigadas agilizar los permisos excepcionales y por razones plenamente justificadas. Sin duda que aún queda mucha tela por cortar y la discusión se irá atizando cada hora. Cabal y Garcés, al defender el proyecto, aseguran que con el mismo no pretenden armar a todos los colombianos, sino que el gobierno no suspenda el porte de armas masivamente, que considere los casos de manera individual, y agregan que cuando el entonces presidente Juan Manuel Santos creó el porte especial de armas buscando reducir los homicidios, los asesinatos no bajaron, según cifras de Medicina Legal. No Callaré recibe en esta entrega a la senadora María Fernanda Cabal para ahondar en tan controvertido tema. Bienvenida, pero antes tengo unos mensajes importantes que darte. Y es que si tú quieres importar o exportar mercancía, te recomiendo a mis amigos de Venvox Pty. Ellos son expertos en la materia, son agentes de carga y de aduana
y te brindan la asesoría que necesitas en logística y en legislación aduanera. Si estás buscando el mejor servicio de importación y exportación de carga aérea y marítima consolidada y contenerizada para empresas, importadores y exportadores, no dejes de contactar a Venbox Pty. Trae tu mercancía desde China o Estados Unidos a Panamá o a Venezuela con la tranquilidad que te da trabajar con profesionales. Llámalos a los números que ves en pantalla o por su página web www.venboxpty.com. Venbox, rápido, seguro y confiable. Si eres emprendedor, si tienes un negocio, te invito a unirte a Conexión VE, el directorio comercial que conecta a la comunidad venezolana en el mundo. Allí puedes ofrecer o encontrar productos y servicios, como también conectarte con sus miembros para establecer relaciones comerciales. Entra a su página web www.conexionve.com o descarga su aplicación en Google Play o App Store y conéctate con otros venezolanos en el mundo. Esta red te ayudará a potenciar tu negocio, no importa lo grande o lo pequeño que seas. Entra a Conexión VE y crece con ellos. Bueno, de nuevo bienvenida, senadora. Es un placer gigantesco tenerla con nosotros porque como venezolana yo tengo que hacerle un reconocimiento público que cada vez que puedo se lo hago, y es que usted nos ha dado la mano de una manera impresionante a todos los venezolanos. Yo recuerdo, o si mal no recuerdo, hace unos 4 años quizás, que usted fue la primera que en el Congreso pidió una visa humanitaria para los venezolanos. Bueno, ya hay un tratamiento distinto que le agradecemos muchísimo al gobierno de Iván Duque, pero a mí no se me olvidará jamás, y usted me corrige si yo estoy mal, que yo creo que usted fue la primera que pidió una visa humanitaria para los venezolanos. Bienvenida. Claro, así fue, Nitu, y fue básicamente para atender a una población que llega desesperada y que termina en la ilegalidad, y no quieren ser ilegales, quieren trabajar legalmente, y es más fácil incorporar esa mano de obra que simplemente tenerlos expuestos como mendigos hasta lo que les dure lo que trajeron de Venezuela si traen algo, y después también tener que sufrir lo que es la trata de personas con salarios indignos. Entonces eso fue en esa época que se planteó, y el gobierno me pidió retirar el proyecto porque iban a sacar el TP1 y TP2, que fueron los primeros con los que se atendió esa inscripción de venezolanos en migración. Hoy el tratamiento es mejor, sin lugar a dudas, y yo creo, a pesar de los inconvenientes, obviamente Colombia tiene muchos pobres y estamos absorbiendo más de 2 millones de pobres de Venezuela. Necesitamos más ayuda internacional, necesitamos una respuesta por lo menos de qué van a hacer con Maduro, si van a seguir con esta tomadera de pelo, que un diálogo, que otro diálogo. Por fortuna ya sabemos que Saab dentro de poco estará en una corte de Estados Unidos, ojalá contando sus aliados cuáles son, no solo en Venezuela, sino en Colombia, y los venezolanos o colombianos que estén en Estados Unidos que le han ayudado a lavar todo ese oro y ese dinero. Pero darle una mano al migrante desesperado es un gesto humanitario. Mira, Nito, yo siempre cargo mercados en el carro, no solo por la pobreza propia, sino porque hoy en cada semáforo hay un venezolano, una familia. Independientemente que se hayan disparado los índices de criminalidad, que muchas veces aparezcan venezolanos en bandas criminales, que es lógico, la situación termina en eso. Ayer entregué un mercado y me conmovió el alma porque la muchacha que me lo recibió tenía 2 niñitos y se puso a llorar, pero a llorar desconsoladamente. O sea, su alegría fue de llanto, ella le daba besos a sus hijos, y yo sentí que a mí se me comprimió el corazón, porque todavía tenemos mucho más para dar y tenemos que seguir dando. La gente no tiene nada. Sus palabras me remueven, de verdad, tengo que confesarlo, porque es terrible la situación de los venezolanos, de tantos y tantos compatriotas. Como fue terrible en su momento, y los veíamos muchísimos en Venezuela también. Es que esta es una rueda que uno nunca sabe cuándo le va a tocar a uno y cuándo le va a tocar al otro, ¿no? Mira, Nitu, mi hija es una empresaria que tiene ya 18 empleados,
Mi hija tiene una pastelería virtual, no tiene local, todo es por Instagram, muy exitosa, creció en pandemia. De sus 18 empleados, 4 son venezolanos. Cada historia, mi hija no es política, no sabe mucho de lo que a mí me interesa, no le importa ni un partido ni el otro. Detesta la izquierda cuando le tocó trabajar con lo que yo le digo los mamertos, los ñángaros, cuando le tocó trabajar con ellos que llegaban a cobrar sueldos sin haber trabajado, que eso es típico de esos vagos. Pero aprendió a conocer una realidad de los testimonios de sus trabajadores. Tiene 2 profesionales que están haciendo pastelería. Tiene un policía que era allá policía de Chacao, un muchacho tan guapo, que dijo que si él no se iba, lo iban a reclutar en un colectivo y le iba a tocar trabajar como paramilitar. Y hay otra que esa es otro personaje, Nitu, que los tenés que conocer cuando vengas a Bogotá. Porque Claro. esa no tenía nada, pobre, pobre, y me la trajo mi edil de Suba, que es una localidad en Bogotá de 1 millón de habitantes, mi edil electa con 5.000 votos, que es una votación magnífica, Marcela, se llama mi edil, víctima de las FARC. Me la trajo y me dijo, por favor, ayúdeme que necesitamos algo para Juana, se llama Juana. Bueno, Juana hoy es prácticamente la jefe de cocina de mi hija. Entonces son testimonios muy bellos de hermandad de verdad. Pues mira, de verdad, senadora, gracias a su hija, gracias a usted, gracias a tantísimos colombianos. Yo siempre digo que yo soy una muestra viviente. Yo no tengo identidad venezolana, a mí me la robaron y Colombia me ha acogido y me ha protegido. Así que yo tengo una deuda enorme con todos ustedes. Y por cierto, hablando de identidad y de estas historias que estamos conversando, yo antes de entrar a este programa puse un Twitter, es el último que está, que se llama Impiden ingreso a La Habana de la periodista cubana Carla Pérez González y queda varada en Panamá. La historia la pueden leer, precisamente está en El Mundo y ella ya va vía Costa Rica, pero cuando ella iba a tomar el vuelo Panamá-La Habana, le dijeron que tenía prohibición de entrada a Cuba y es cubana. Esto sencillamente porque como usted me acaba de hablar de lo que son los progres y estos izquierdistas, que no entendí bien cómo es que ustedes los llaman, que hablan de inclusión y de justicia social y de todas estas cosas, no le permiten a una joven periodista cubana entrar a su país. Y no se lo permiten sencillamente porque ella está en desacuerdo con lo que está pasando en su país. Y así son ellos. Y entonces, bueno, yo tengo la impresión de que íbamos a empezar por un tema, pero vamos a ir por otro. Y yo le leí una entrevista hace muy poco en el American que le hizo Orlando Avendaño, y en la cual usted dice que la izquierda se ha empoderado porque la derecha se ha vuelto cobarde. Y yo quiero que profundicemos en eso. Claro, Nitu. ¿Quiénes somos los conservadores? O a los que nos llaman de derecha. Yo me considero orgullosamente de derecha. Pero no es la derecha que pretenden desfigurar de dictadura, de religiosidad, de intolerancia. Al contrario, quienes somos conservadores creemos en principios fundamentales que además son de la civilización occidental judío-cristiana. Nosotros no nos estamos inventando nada, Nito. Si tú coges los 10 mandamientos, y yo no soy religiosa ni fanática de nada, no tendrías por qué estar haciendo tantas leyes cuando los mandamientos te resumen una conducta de vida. ¿Por qué no volvemos a lo fundamental? ¿Cuál es el problema que tenemos los humanos? ¿Por qué nos cuesta tanto ser personas normales? ¿Por qué no podemos dejar que el otro piense como quiera, pero que entienda que su límite es la libertad de los demás? ¿Por qué en esta generación, que yo la llamo la generación de las emociones exacerbadas, la generación de los ofendidos, unos ofendidos que lo han tenido prácticamente todo porque no les ha tocado ir a cortar leña,
no les ha tocado ir a traer el agua del río, ¿no es cierto? Una generación que accedió al universo digital, a pesar de que puede haber muchos de escasos recursos, la mayoría tienen un teléfono con el que se conectan con el mundo. Una generación que hoy se vuelve, como dice Olavo de Carvalho, unos imbéciles colectivos, el imbécil colectivo o el imbécil juvenil, que cree que se lo merecen todo y que pueden reventarlo y quemarlo todo. Pues no, señores. Aquí hay quienes trabajan o quienes trabajamos y con nuestros impuestos hemos pagado lo que se ha construido. Si usted quiere quemar algo, vaya, queme su cuarto o queme su casa, pero no la del vecino. Entonces, o enfrentamos la imbecilidad colectiva o nos van a fusilar a todos, porque con la obsesión que ellos tienen de ser incluidos, es una inclusión que excluye. Por eso tribalizaron la sociedad, por eso dividieron al negro, al gay, al gordo, al enano, y en vez de volvernos simplemente iguales, nos volvieron diferentes. Ya usted no puede pronunciar ciertas palabras porque usted ofende. Entonces usted es un fascista, usted es un opresor, todas las imbecilidades que se le ocurren hoy a sectores de la sociedad. ¿Qué tal las feminazis? Por favor. Entonces todas pelean y hacen una cantidad de obras teatrales denigrantes contra el mismo cuerpo físico que tienen, contra ellas mismas, promueven el aborto, y yo digo, no es más sencillo, Nitu, que si tú no quieres hijos, vayas y te ligues, y que el que los quiera tener los tenga. O sea, es toda una distorsión, porque ellos quieren pelear con lo que es natural, y lo natural es la moral, lo natural es la ética. Yo no hablo de santurrería ni nada. Lo natural es que tú andes vestido en una calle, no desnudo. Claro. Hay cosas que son elementales. Lo natural se volvió antinatural. Y como es una forma de torcer la realidad y de atrapar incautos, a eso nos tenemos que enfrentar. Si no entendemos que tenemos que preservar principios como civilización y pararnos firmes y no transar, cueste lo que cueste, no transar frente a ellos, perdemos el país. Y ese es el problema de las debilidades de la derecha, que ya no es derecha, porque sienten culpa, sienten un pecado que les endilgaron. Yo por fortuna me liberé, porque yo sufrí todo lo que me imponían, por el apellido, por la familia de la que vengo, porque se supone que en un país mestizo, entonces el físico de uno puede parecer más blanco. Cuando yo digo, yo no tengo por qué tener culpa de nada, sino orgullo de una familia que ha sido ejemplo, mis papás son ejemplo, mis abuelos, tengo que agradecerles mi bienestar porque lo construyeron. No hemos robado a nadie, no hemos matado a nadie, hemos dado ejemplo de vida. Y tengo una misión, que es seguir ayudando, que es seguir con las banderas de las causas. Y una de esas causas es lo que me preguntaste, del porte legal de armas. A esa causa hay que entrar. ¿Por qué? Porque la sociedad ideal, Nitu, sería sin policía, sin ejército. Ya va, antes de entrar a ese tema, porque es lo mismo, a mí me llama la atención que muchos de los que, no solamente en Colombia, sino muchas de las personas que se oponen al porte de armas, sí están de acuerdo con el aborto y están de acuerdo con la eutanasia. Así es. Y entonces yo digo, ¿pero qué es esta contradicción constante? La gente porque es parte de la agenda. Es una agenda incoherente que no resiste un debate. Por eso ellos no te debaten, ellos te gritan, ellos te ofenden durante la discusión. Si usted defiende la vida, defiéndala completa, pero no defienda lo que le conviene y lo que no le conviene, no. Entonces, la Constitución de Colombia, Nitu, nos da un derecho, que es a la legítima defensa, porque mi vida no vale menos que la del delincuente. Y esa es mi argumentación y de allí parto yo. Mi vida no vale menos. Por eso contradigo en la totalidad de sus palabras al alto comisionado, a quien conozco, que es Rafael Guarín, que me parece una persona estudiosa,
pero que se está equivocando de cabo a rabo, como dice el dicho. Porque si yo tengo un derecho que me ha dado la Constitución, yo tengo que tener una herramienta para defender ese derecho. Mi derecho a la legítima defensa significa que yo puedo defenderme a mí misma y no lo voy a hacer con una cauchera, ¿no es cierto? Ni con un corta uñas. Claro. No puede haber un policía en la esquina de cada uno. Cuando los estados te permiten defenderte, te están diciendo que no tienen capacidad y que te están cediendo un poquito de ese poder que tiene el Estado que mantiene el monopolio. Primera mentira, que la ley nuestra le quita el monopolio al Estado. A mí me da una risa. ¿Cómo le va a quitar el monopolio si cuando yo saco un arma queda bajo mi nombre? Lo que pase con esa arma es mi responsabilidad y yo reposo en una base de datos que el Estado tiene bajo su control. Lo que el Estado no controla es 3 millones de armas ilegales que hay hoy en Colombia. ¡Qué risa! Ahí sí le digo yo a mis detractores que perdió el Estado el monopolio con las armas ilegales. Muchas vienen desde Venezuela, muchas son de la Guardia Nacional de Venezuela y del Ejército de Venezuela. ¿Por qué? Porque cuando uno llega a 300.000 hectáreas de coca como producto del acuerdo de paz, gracias a Juan Manuel Santos, que es el responsable de este desorden, y a su séquito de secuaces, lo que sucede es que el narcotráfico sale y entran las armas. Eso es una ecuación. Por esa misma ruta que sale la droga, entran armas, entran migrantes ilegales, entra la trata de personas, salen elementos como el coltán, que en Venezuela sí que lo hay, sale el oro de la minería ilegal. Entonces, para mí es tan obvio que no entiendo por qué el discurso facilista de los que se oponen, que por lo general son de izquierda, tristemente termina siendo replicado por este gobierno, por el gobierno de Duque. Y yo entiendo la posición de Uribe. Uribe se alinea con el gobierno porque siente que tiene esa obligación. Y yo sí lamento que mis posturas Pero ¿por qué no tiene sean esa acompañadas. obligación? ¿Por qué tiene esa obligación el Porque presidente? yo siento que él siente una responsabilidad, porque finalmente él fue el que hizo elegir al presidente Duque y a este gobierno. Pero lo que se olvida al presidente Uribe, Nito, es que el decreto del que se sirvió Uribe, que duró más de 20 años, donde se permitía el porte, obviamente con restricciones. Tú tienes que justificar si necesitas el arma. Te tienen que hacer un examen psicológico. Tú no puedes tener antecedentes penales. Tú tienes que tener por lo menos 5 millones de pesos, que son $1.800, que eso no los tiene todo el mundo para comprar un arma. Tú tienes que pagar anualmente ese permiso. Existió desde el año 93, Nito, y nadie hacía alboroto. Y llegó Juan Manuel Santos en el 2016 y lo cambió y le puso porte especial. Y de 400.000 personas de Colombia que podían portar su arma, hoy solo pueden portar las 6.000. O sea que Mire, fue un desarme masivo, yo un desarme como el que hizo Chávez, que desarmó a la ciudadanía venezolana ahí y va, hoy es el país más violento del mundo con 60 muertos por cada 100.000 habitantes. ahí va. 60 muertos. Yo no sé mucho de armas, por el contrario, yo he sido víctima de las armas, es decir, yo he sido secuestrada, mi marido fue, le metieron un tiro dentro de mi casa, 5 individuos. Por cierto, lo dije en otro programa, fueron 5 colombianos. Ahora, nunca dijimos que eran colombianos. Jamás nosotros no, esto fue hace muchos años, por supuesto, pero nosotros ninguno declaró jamás, no, son 5 colombianos, porque no, los asesinos son asesinos. Y para mí no tienen nacionalidad, son delincuentes y punto. Y les tiene que caer todo el peso de la ley, porque eso es lo que son, delincuentes, punto. Pero volviendo al tema, no sé de armas, pero lo que sí sé es que en mi país se prohibieron los portes de armas, se desarmó a la sociedad civil, la que tenía armas, bueno, y ahora estamos a merced de la delincuencia. Le decía, hace nada a mí me
Me secuestraron en Venezuela con granadas, a punta de granadas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y me atrevo a poner estos ejemplos de Venezuela porque es que estamos muy juntos y muy pegados y muy unidos. Y la desgracia de uno es la desgracia del otro. Y hay que aprender de la experiencia y hay que aprender de los hechos. Le digo yo a los detractores que si uno revisa el índice de paz global que está medido, los países con más paz, con menos crimen, son países donde hay porte de armas, donde hay flexibilidad en el porte de armas. Suiza, Sí, exacto. países como Islandia, Nueva Zelanda, Portugal. Mientras en los países donde se prohíbe, la criminalidad es superior porque la ilegalidad es rampante y porque saben que la población está desarmada. Pero los detractores dicen que ustedes no son suizos ni son islandeses, que ustedes son colombianos y que tienen una cultura de la guerra, bueno, digamos, allí sembrada. Entonces, eso es lo que dicen muchos de los detractores. ¿Qué le responde la senadora Cabal a eso? Los detractores dicen que no es Suiza, pero les fascina compararnos con los tiroteos y balaceras que pasan en Estados Unidos, que no se pueden comparar. Aquí jamás ha habido un tiroteo en ninguna escuela. Nosotros hemos tenido otro tipo de violencia. Sí, es cierto. Hoy está la criminalidad urbana desbordada y la rural se está volviendo a deteriorar porque hay secuestros, porque al agricultor, al ganadero, al que tiene una mina, le quitaron el derecho a poderse defender. Y al comerciante que tiene que manejar grandes sumas de dinero en las ciudades también. Entonces yo me pregunto, ¿por qué a la guerrilla desmovilizada de las FARC hoy el gobierno colombiano, gracias a su acuerdo de paz, al de Santos, pero que no le han cambiado un pelo, este gobierno le invierte 100.000 millones de pesos, 30 millones de dólares al año por la seguridad de los jefes de la guerrilla? No, y al individuo, explíqueme eso. 30 millones de pesos. 30 millones de dólares, perdón, de dólares. 30 millones de dólares gastan los colombianos de sus impuestos para proteger a más de 3.000 desmovilizados de las FARC que andan en camioneta blindada con armas de guerra, sus escoltas, que la mayoría han sido de las FARC. Mientras que el ciudadano que ha sido víctima incluso de ellos, no tiene hoy cómo pedir un permiso porque se lo niegan. ¿No te parece un absurdo, Nitu? Eso a mí me da rabia porque me produce frustración. Me parece que no es justo. Ahora, veníamos con un decreto del año 93 que funcionó perfecto. Llegó Santos y dijo, no, ustedes solo pueden tener el arma en su casa, no portarla. El no portarla te hace vulnerable en el tránsito de lo que tú tienes que hacer para movilizarte. Así de sencillo. Y este gobierno no tuvo ninguna otra idea mejor que extender la misma política de Juan Manuel Santos, con la que estoy completamente en desacuerdo. Y salen diciendo que no, que es que la política de Duque es el desarme generalizado. Pues si yo hubiera sabido eso, me hubiera preguntado muchas veces si yo tenía alguna identidad con la política de seguridad de este gobierno. Hoy no la tengo en ese sentido. Sí la tengo respecto a lo que está haciendo la policía y el ejército frente a los grupos criminales, pero no frente a mi derecho a defenderme. Nadie nos dijo que era una política de desarme generalizada. Nadie, hasta ayer, con el comisionado diciendo esto en público. Que el monopolio de las armas, no pierdes el monopolio. Devuélveme mi derecho que me lo quitó Santos y me lo estás quitando tú. Es lo que yo le digo a este gobierno. Devuélveme mi derecho que es constitucional a defenderme. Además, no todo el mundo saca armas, ni tú. Te aseguro que tú no serías capaz de portar un arma. Yo tampoco. Me da susto. Pero resulta que los políticos aquí, especialmente los de izquierda, que andan en camioneta blindada, con escoltas, no se ponen en los zapatos del que tiene que caminar la calle.
Yo pido simplemente sentido común. Devuélvame mi derecho. No todos lo van a usar, pero el que quiera, porque tiene la necesidad, que lo pueda hacer. Ahora, viendo un poco las reacciones que ha tenido este proyecto de ley, no sé, a mí me parece muy cuesta arriba que sea aprobado, porque ni siquiera... Seguramente, Nitu, de pronto no es aprobado, pero por, por la manifestación del gobierno. Pero si tú vieras la cantidad de compañeros míos del Partido Conservador, del Partido Liberal, de los movimientos cristianos, que están de acuerdo con el proyecto, pero que seguramente no se atreverán a hacer esa manifestación en una votación por temor a represalias o a perder algunos privilegios, en Y le fin. pregunto, ha medido esto ¿En el redes? colombiano, en el colombiano normal? ¿Qué dice la ciudadanía? No sé si la han medido. No la he medido yo, pero he visto algunas encuestas donde quedamos 60-30, donde la gente dice que sí. Ah, caramba, pero entonces es una mayoría. Habrá que hacer una medición, pero es lo que digo yo al gobierno. El gobierno le abrió las puertas a los vándalos para conversar. ¿Por qué el gobierno no se sienta con los comerciantes? ¿Por qué el gobierno no se sienta con los ganaderos, con los mineros, para que vean una realidad? Ah, pero con los vándalos sí, con los que quemaron la ciudad sí. Y los demás no. ¿Por qué la gente buena no tiene quien la escuche, Nitu? ¿O hay que portarse mal para obligar a los gobiernos a transar? Yo lo que pienso es que nosotros tenemos que seguir defendiendo los principios conservadores. Libertad de pensamiento, libertad religiosa, libertad de expresión. Y eso significa tu libertad en expresarte en tu forma de arte, si tienes esa característica, libertad, pero una libertad con límites. Que Ahora, si tú quieres... yo quiero venir a la política otra vez porque nos quedan pocos minutos. Y a mí, de verdad, yo tengo que reconocer que a mí me movió mucho, me removió, pero en positivo, las declaraciones que le dio al América. Al decir que que la izquierda estaba como estaba, empoderada, porque la derecha era cobarde y no había hecho lo que tenía que hacer. ¿Qué tendría que hacer ahorita los gobiernos, vamos a llamarlos democráticos del mundo? Porque estamos viendo, por ejemplo, lo que está pasando en Bolivia. Han metido presa a Yanine Áñez y la acusan de haber dado un golpe de Estado cuando el mundo entero sabe exactamente qué fue lo que pasó. Y a mí la impresión que me da es que al acusarla a ella de golpe de Estado, el que vuelve a la presidencia es Evo Morales. Pero así va. Y la Claro, no sale a decir nada. Contundente, digo, contundente. nada, nada, Sino nada. comunicados. ¿Hasta cuándo los comunicados? Porque es que eso es lo que yo veo. La OEA un comunicado, el grupo tal otro comunicado, los presidentes un comunicado, pero no pasa más nada. Nada, nada, porque cada uno se mueve en su zona de confort y la burocracia internacional tiene una zona de confort, ¿listo? Y generalmente los altos cargos los agarra la izquierda. ¿O por qué llegó el señor Guterres a la ONU? ¿O Pero por qué entonces llega Michelle Bachelet? estoy de acuerdo que Ellos hacemos. copan todos los escenarios. Entonces, ¿dónde quedamos nosotros? Nosotros nos toca salir, porque si dejamos pasar el tiempo, la izquierda primero no te perdona. No te perdona. No les debes nada, pero no te perdona por resentida, porque odia, por incapaz. Segundo, destruye todos los valores normales que tiene una civilización, especialmente la occidental. Tercero, conciliar o negociar con la izquierda es pactar tu destrucción, que fue lo que le pasó a Yanine Áñez. Aquí dejaron intacta la estructura de Evo Morales. Acuérdate que eran mayoría en el Congreso, un Congreso que se lo venían robando. Aquí han debido derogar el Congreso también y llamar nuevamente a elecciones, pero unas elecciones que hubieran tenido una supervisión superior. Estoy de acuerdo. Ahora, si se hace eso, entonces uno ve, le digo, porque lo hemos visto en otros países, si la derecha llega y dice, está eliminado el partido más,
porque hicieron esto y esto y esto. Es decir, no pueden participar en elecciones. El Congreso sale a cesante y volverá a haber elecciones para mí. Entonces dicen que es golpista. Y la izquierda sale toda, el Grupo de Puebla, el Foro de Sao Paulo, la Internacional Progresista, y la derecha callada la boca. Es más, es capaz de decir que sí, que está dando un golpe de Estado, porque somos más constitucionales que la Constitución. Claro, así es. Pero en ese momento, si ya habían dado el paso de sacar a Evo, lo que había que es disolver el Congreso. Disolver el Congreso. Porque usted, así deja el partido más, porque yo no sé si hubieran podido disolver el más, pero el Congreso sí. Solamente organizando unas elecciones que tuvieran garantías de transparencia, ellos hubieran podido dar el salto a la recuperación de su país. Estoy absolutamente de acuerdo. Pero mira lo que hicieron. Un ejemplo. Yo lo que quise fue poner un ejemplo, es decir, estoy de acuerdo que se hizo mal, pero si se hubiera hecho al revés, como usted lo está diciendo, muy probablemente la propia derecha, que es más constitucionalista que la Constitución, hubiera dicho que se estaba dando un golpe de Estado, que se estaba desconociendo un poder. Seguramente, pero hubieran disuelto el Congreso, hubiera perdido poder el MAS, y si se establece una fecha con unos equipos de conteo diferentes que los hubieran podido conseguir, no lo hicieron. Las elecciones de Bolivia terminaron manipuladas por Irán. La información que tenemos nosotros es que fue por Irán. Y recuerda que Evo viajó a Cuba en esa época, donde ellos se reúnen con los iraníes que están en Venezuela, obviamente, destruyendo el arco minero, y están exportando sus células de Hezbollah y seguramente armas, y en fin. Bolivia tuvo un error y además la derecha se dividió y Yanine Áñez quiso quedarse y le restó poder a lo que había hecho Camacho y empezaron a pelear entre ellos. Error, el ego se los comió. Si hubieran seguido unidos, hubieran sido mucho más poderosos, pero se dividieron. Entonces mi pregunta, ¿qué tiene que hacer la derecha? ¿Cómo haría la derecha para frenar el avance de la izquierda del mundo? Que no se para. Ellos pueden pelear, pero a la hora de la toma del poder, de la manera que sea, se unen. Claro. ¿Qué tiene que hacer la derecha? ¿Qué pasa que la derecha no termina de llegar o no es contundente en su mensaje? No sé, le pregunto. Y digo derecha por decirlo de alguna manera, podemos decirlo conservador, liberales, como quieran. Lo que no es comunismo, vamos a decirlo así. No porque no sea comunista, es porque la forma de ver nuestra sobre la realidad es una realidad con respeto. Nosotros sí ejercemos la tolerancia real, no quienes se precian de ello y nos rotulan a nosotros. Acuérdate que ellos juegan a la inversión revolucionaria, ellos juegan a mostrar una realidad invertida, ellos juegan a señalarnos de lo que ellos son. Aquí lo que falta es valor civil para desenmascararlos, porque ellos, las características de ellos son idénticas, son mitómanos, megalómanos, narcisistas, corruptos, son enfermos, son izquierdópatas. Estamos enfrentados a unos espíritus malignos. No es normal un señor como Maduro. Es que yo todavía lo veo y me da pesar con los imbéciles que aplauden enfrente. Seguramente aplauden a cambio de dinero, de privilegios o de miedo, porque no habría dictadura sin miedo. ¿Qué le falta a la derecha? Coraje, valor civil. Te vas a meter en esto y te vas a meter arriesgando tu vida. Y si no, no te metas. Cuando hay valor civil y hay inspiración, hay que pensar primero en la patria y después en uno. Y ustedes en Venezuela, su famosa MUD, lo que hizo fue un poco de protagonistas pensando en cada uno. Entonces Capriles, que se creía pues artista, el señor Leopoldo con su rubia mujer, y la única sola que sigue llevando la bandera es María Corina Machado. Se encargaron de dividir una fuerza que si hubiera permanecido unida, de pronto hubieran conseguido sacar a la dictadura, pero se fragmentaron por dinero, por privilegios, llenos de mentiras. ¿Qué daño hace una derecha desunida? Además, ustedes ya no eran derecha. A ustedes los volvieron socialistas seguramente porque había tanto dinero que les daba pena ser tan ricos. Era más fácil ser de izquierda si fueran apariencia.
Bueno, eh, senadora, ellos. Yo de verdad que nunca he sido de izquierda. Diga que ellos. Miren, tenemos que ir terminando y yo sé que otro de los casos, de los temas que hay en Colombia y que está recorriendo América Latina es el caso de la xenofobia contra los venezolanos. Somos ya 6 millones por el mundo y esto sin duda alguna pues ocasiona problemas en cada una de nuestras regiones. Ahora, el tema es tan sencillo desde un punto de vista. O sea, esto se acaba el día que se vaya Maduro y que se vaya el régimen. El día que Maduro salga del país, de la presidencia o del régimen, los venezolanos vuelven a su tierra, pero en bandadas, desesperados. Entonces, ¿qué pasa? Que América Latina, que está siendo tan desestabilizada por esta ola de venezolanos, no ayuda o no planea, vamos a decirlo así, algo para salir de este personaje tan nefasto que no solamente acabó con Venezuela, sino que pretende acabar con la región. No veo una estrategia de una América Latina unida. Veo el regreso de todos los bandidos del Foro de Sao Paulo, hoy Grupo de Puebla remozado. Yo digo que son como las serpientes que mudan de piel. Un grupo de convictos, la mayoría condenados por corruptos, que se precian de pertenecer a semejante grupo tan abominable. Veo una capacidad de generar una distorsión en la percepción de un público incauto y de un público que termina atrapado por falsas promesas. Mire el peligro de Correa en Ecuador poniendo candidatos y la derecha dividida. Mire el peligro de un Macri que no tomó decisiones, que le dio temor y volvió la Kirchner reforzada, ¿sí? Mire lo que pasa en un Perú anarquizado por el gobierno de los jueces. Allá disolvieron el Congreso, pero van yo creo que por 3 presidentes, si no estoy mal. Sí. Pero además no por elección. No. Viendo a ver cuándo hacen una elección. Mire Chile, semejante riqueza de país. El menor nivel de homicidios en América Latina, la mayor movilidad laboral, expuesto. Y cuando vamos a ver en las investigaciones policiales que pasan en Colombia, de los computadores del ELN, sale la financiación que le dieron a los vándalos de Chile. Toda la criminalidad está transnacionalizada. Todos pasan de Bolivia, Ecuador, a Colombia, Venezuela, Chile. Todos están coordinados para un esquema desestabilizador con el dinero del narcotráfico, el dinero de Maduro, el desorden. Nitu, empezamos elecciones en octubre en Colombia. Qué peligro lo que nos espera a nosotros, expuestos. No sabemos quién nos va a defender. Nos toca defendernos a nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Y los migrantes venezolanos encuentran uno hoy de todo tipo, porque aquí también participaron en todas estas quemas de los CAIS, de los Centros de Atención Inmediata. Migrantes seguramente pagados, gente empobrecida, también hay delincuentes que forman grupos y queman junto con el ELN los CAIS. No han hecho sino reclutar niños venezolanos en la frontera. ¿Qué nos espera? ¿Por qué América Latina vuelve y echa para atrás? Mientras el mundo mira para adelante, nosotros miramos para atrás. Pero estamos viendo el espejo. Estamos viendo el espejo. Depende de los gobernantes que sucedan las cosas o que se paren firmes. No es la primera vez que la humanidad está en riesgo. Y yo veo a América Latina en un inminente riesgo. Muchísimas gracias, senadora. Yo la verdad es que le voy a poner punto final a esto. Es decir, esto es un programa para la reflexión. O sea, no tiene usted una varita mágica, una fórmula para ver cómo paramos esto, porque efectivamente o es la sociedad civil conjuntamente con sus gobernantes, o esto se lo llevó quien lo trajo. O entendemos entre todos y los que no entiendan les hacemos entender, o sencillamente moriremos todos en esta cosa que se llama
socialismo del siglo XXI, que es destrucción, hambre, miseria y esclavitud. Así que muchísimas gracias de verdad por habernos concedido este tiempo. No sé si quiere un minutico más, si quiere enviar un mensaje a los colombianos, sobre todo con esta ley que usted pretende que se apruebe y que bueno, que ya tiene muchísimos detractores. No sé si quiere aprovechar un minutico más. Claro, que en Colombia hoy todavía un ciudadano puede ir a Indumil a comprar su arma, pasando por los requisitos que exige el decreto del año 93, que son los mismos del que extendió Santos, pero le puso una prohibición al porte. Tú la compras y te la tienes que llevar para tu casa. Y tú pides el porte y te lo dan restringido. Y el Estado te cobra por un servicio que no te está dando, o sea, te está robando. Eso sucede hoy, todos los días se venden armas. ¿Cuál es la diferencia? Que la gente no las puede portar. Y yo no digo que las porte al cinto, digo que quien sienta la necesidad de proteger su vida, lo puede hacer. Ese es todo y en eso consiste la ley. Muchísimas gracias, senadora, de nuevo. Y con ustedes, amigos, será sencillamente hasta una próxima entrega de No Callaré. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.